Una bienvenida, un saludo a todos nuestros seguidores y a nuestra audiencia de Última Hora Call. Nos encontramos el día de hoy con Pablo César Cortés, analista deportivo y comentarista también, en esto que ha sido no solamente la celebración de la clasificación de Colombia al Mundial, sino también un sub y baja de emociones. Tuvimos unas eliminatorias muy complejas, a pesar de que parecían fáciles al inicio por tener 6 cupos y medio para Conmebol y demás. Nos trajo sorpresas, nos vimos por fuera del Mundial en algún momento y también, bueno, hoy clasificados y no solo clasificados, sino dentro de ese podio compartido con Argentina y con Ecuador merecido para estas dos selecciones que hicieron también unas muy buenas eliminatorias. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por este tiempo. Hola Sebastián, mil gracias por la invitación. Sí, un momento en el que pues Colombia regresa al Mundial, ¿no? Aquí lo más importante es que hace 4 años estábamos sufriendo porque no fuimos a Qatar y pues ahora de la mano de un hombre que estuvo en ese proceso exitoso, pues hemos regresado. Aquí la lección clara es, Sebastián, es que ¿para qué cortar lo que se hacía bien? ¿Y para qué sacar a don José? No, seguramente don José ya por edad podía irse, pero en muchos lugares, por ejemplo, Lowe se quedó después de que se fue Klinsmann de Alemania y logró lo que logró después en 2014. Habían sido terceros en 2006, habían sido semifinalistas en 2010. Bueno, y luego fueron campeones del mundo en 2014. Esa no es la medida de Colombia, ser campeones del mundo, pero la lección es, ¿por qué cortar algo que está bien? Haber dejado a Lorenzo en su momento me parece, claro que ahora es fácil, pero creo que es un mensaje que hay que anotarlo por ahí. Fue casi que una sensación de tiempo perdido, ¿no? Tuvimos unos destellos buenos con Queiroz en aquella Copa América en Brasil, que le ganamos a Argentina. Luego vino Rueda y también esa sensación de que podíamos estar encontrando el camino, pero finalmente ni se lograron clasificaciones al Mundial, ni se logró tampoco un resultado que valiera la pena en aquella Copa América que sí nos dio alguna alegría y en las que hubo por nuestro calendario especial en Conmebol. Entonces, no pasó nada desde que Pekerman se fue. Se perdió el tiempo y ahora vuelve Lorenzo y ahí sí pasa algo. Literal, literal. Y yo creo que esa es una lección que debemos aprender todos y en la federación seguramente también entenderán que ese ciclo perdido entre mundial y mundial que determinó la salida de Colombia al Mundial de Qatar, con muchos de esos jugadores que todavía están, o sea, porque Mina era un tipo que podía estar, Davinson era un tipo que podía estar, Vargas, James y todos los que se han venido sumando, la base estaba y una mala decisión en la oficina terminó repercutiendo los resultados en el campo. Y ahí te pregunto, ahora viendo esta clasificación y esta nueva ida al Mundial, por algo que habías mencionado en una entrevista que tuvimos también aquí en Última Hora hace algún tiempo, y es que Luis Javier Suárez podía estar encima de John Hader Durán. Y tú eso lo dijiste sobre el mejor John Hader Durán, ¿no? Ayer Luis Javier Suárez mete 4 goles, una cifra que John Hader Durán no ha alcanzado en todos los partidos que ha jugado con Colombia y que incluso al mismo Córdoba se le dificultó hacer un gol por partido en mucho tiempo. Metemos a este muchacho, mucha gente dice, ah, pero es que fueron contra Venezuela. Venezuela nos hizo un gol a los 2 minutos. Entonces, Sí, ¿cómo no. tomar esto que tenemos aquí, esta situación del 9 que tiene Colombia y cómo mirar a Luis Javier Suárez hoy? A mí me parece que Suárez es lastimosamente un caso que llega tarde a la selección por varias razones. O sea, él tiene una gran campaña en Zaragoza por el año de la pandemia, 2019-2020, hace como 18 goles en 36 partidos y el equipo pierde un playoff. Pues estoy jugando a la memoria que puedo quedarme, creo que es con Girona, y pierden el playoff y Zaragoza cae en un pozo, de hecho ha estado cerca de irse a la segunda B, y ese fue el último gran momento del Zaragoza. Y él empieza a pasar, tiene 6 meses en Francia, en el Olympique de Marsella, que a mí me parecía un lugar fantástico para crecer, pero es un lugar rudo, y si no te salen las cosas de entrada, llegó en el mercado de enero, en ese momento, pues, y estaba Igor Tudor como entrenador, tampoco cuajó mucho, también se lesionó, luego estuvo otra vez en la B en España, Granada, Almería, tuvo una lesión grave de tibia y peroné, entonces el tiempo como que se le fue pasando a Suárez, pero es un jugador que como 9 clásico da más cosas, es un jugador que sale, que apoya, que tiene gol, tiene unos números muy buenos, más allá de que sea la segunda división de España con Almería, pero ya ha marcado un par de goles en Sporting de Lisboa, o sea, llegó a un lugar además que necesita goles, porque se fue Jokeres al Arsenal por un montón de dinero, y es un jugador que por esas cosas que tiene la vida y el fútbol no había tenido su oportunidad. Y él en la rueda de prensa dijo, a la gente le digo le digo que hay que tener hambre y que siempre que ante la oportunidad que usted tenga, aprovechela. Entonces, siento que es donde él ha aprovechado su momento y de cara al futuro, pues puede tener algo importante Colombia ahí entre manos en ese puesto que estaba como en duda.
Y tenemos un 9 entonces que hace 4 goles en un partido. Si bien Córdoba tuvo sus partidos difíciles, yo creo que la gente también tiene la memoria corta, porque en la Copa América La o Copa sea, América. estábamos que le hacíamos una estatua a John Córdoba por todo lo que hizo, ¿no? Sí, sí, es que digamos que sí, hoy el mundo se mueve a una velocidad increíble y lo que en la mañana parece sí, en la tarde es no. Entonces, si hay de pronto que invitar un poquito a la calma, Suárez ha metido 4 goles y para mí es un gusto personal. Es un jugador que hace tiempo debió estar en la selección. En algún momento lo llamó Queiroz. En ese ciclo de rodaje Queiroz, él estuvo en algunas convocatorias, pero lo que le contaba, esos momentos lo sacaron del equipo. Pero sí hay que tener calma a la hora de pensar en para qué estamos. Entonces aquí hay un jugador que estábamos esperando. Yo sigo creyendo que Durán es muy bueno, pero no para ser una estrella mundial. Durán es un jugador de segundo nivel que tiene muchas cualidades, pero que su otro yo, o sea, el personaje lo desbordó. Y a mí me parece una dinámica injusta, que eso es que cuando le contestó a los periodistas, cuando fue grosero, le decía, no, eso es lo que necesita Colombia, jugadores con carácter, que le contesten. No, no, muchachos, eso no es carácter. El carácter es pararse en Buenos Aires, viejo, como James, como Campas, como Díaz, como Lerma, como Ríos, como ese día, eso es mostrar carácter, hermano. No contestarle a los 3 o 4 o 5 o 10 periodistas en la rueda de prensa qué es lo que está. Eso no es carácter. Aquí hay un problema serio a la hora de entender el carácter. Sigo creyendo que Durán la tiene muy difícil, no solo porque tiene un antecedente dentro del grupo que no caló, o sea, no hubo golpes, no hubo, pero sí una reacción que no está acorde dentro de los parámetros que pretende el cuerpo técnico. Él no le pegó a nadie, no empujó a James, o sea, esa novela no pasó, pero sí tuvo un comportamiento no adecuado. Y cuando aparece Suárez y cuando está Córdoba, pues evidentemente está corriendo desde atrás y hace una gran aparición para Colombia, Sebastián. O sea, que es ese puesto que de alguna manera dejó huérfano Falcao, porque Falcao es de otra estirpe. O sea, aquí en el ciclo pasado tuvimos dos tipos que eran de clase mundial, como James Rodríguez y como Falcao. El único que se acerca a ese nivel es Luis Díaz, pues que encontrar a un tipo como Suárez de cara al mundial a 9 meses, pues es un bálsamo. Claro, y para cerrar esto de Suárez, quizá lo que tú decías, de pronto no tuvo el valor o no se le valoró de pronto dentro de la selección porque muchas cosas, pues ahí se lo impidieron, temas externos de lesión y demás, pero en Europa siempre lo han visto muy, muy superlativamente, ¿no? Y eso lo demuestra que el Sporting de Lisboa lo trae para reemplazar al fichaje del verano, o sea, el fichaje quizá que rompió la Premier League, un delantero que se pelearon todos los equipos y el Sporting sabía que tenía que traer a alguien que dejara tranquila a su hinchada, que es una hinchada fuerte, además tradicional. Y bueno, Sí, ahí son llegó. campeones, van a jugar la Champions, o sea, han acabado con el dominio de Benfica y Porto, yo llevan mucho tiempo, ha ganado un par de títulos consecutivos, o sea, es un lugar donde él tiene otro tipo de responsabilidad y creo que le cae bien y el momento de su carrera también es perfecto, pero también es la vida. En Santa Marta ellos son dos jugadores, eran los delanteros de ese equipo, que me perdone la escuela porque no me acuerdo el nombre, pero leí la historia. Jugaron juntos el Caballo Márquez y Luis Suárez, en el mismo equipo en Santa Marta. Entonces, cada quien decide por dónde va, ¿no? Sí, así es. Suárez se fue muy joven, de Leones, de la B, a aventurar a Europa, equipos del ascenso en España, y pues bueno, el tiempo y el trabajo le ha dado esa opción. Entonces también es para que miremos de dónde sale cada quien y qué es lo que tiene que luchar, porque generalmente nos vemos cuando el hombre está en lo más alto, pero la carrera comienza desde muy abajo. Entonces, cuando él habla de la oportunidad, creo que también tenemos que ir atrás a ver todo lo que le costó a él poder estar donde está ahora y donde hoy, con los 4 goles, pues lo ponemos como uno de los candidatos a estar dentro de la lista de los veintitantos que estarán en el Mundial. Ahora yo te pongo las ventajas quizá o lo que veo de pronto como hincha de la selección, lo que puede estar bien y tú me dirás qué podría faltarnos, ¿no? Yo veo que de pronto somos en puntos de eliminatorias la tercera mejor selección de las eliminatorias más difíciles del planeta, de Conmebol. Vamos a jugar un mundial en el país que sabemos que jugamos como locales, porque lo hemos demostrado siempre en todos los amistosos contra Estados Unidos, contra México, contra la selección América, que sea, las Copa América que jugamos en los Estados Unidos, hemos jugado de local siempre en los Estados Unidos. Entonces tenemos localía y tenemos obviamente también una buena clasificación. ¿Qué le falta a Colombia para jugar un buen mundial, para llegar a ser un buen mundial? para comenzar, Seba, tenemos que pensar en qué es un buen Mundial. Entonces hay que recordar que este Mundial tiene
12 equipos más, perdón, 32, 48, 16. Este mundial tiene 16 equipos más, o sea, eso significa que hay una ronda más, que serán los 16avos. Entonces, en este mundial clasificarán los primeros de cada grupo y algunos mejores terceros. Entonces, en ese escenario, pues clasificarán un montón de equipos, o sea, clasificarán los dos primeros de cada grupo 24, más otros 8, 32 para hacer los 16avos de final. O sea, acá hay más opciones en esa primera fase, no como en el formato anterior que quedaba el 50% de los equipos afuera. ¿Y qué es un buen mundial para mí? Pues llegar a cuartos de final, pero eso implica jugar un partido más. Que por ejemplo en el Mundial del 70, para ser campeón o finalista como Brasil e Italia, jugaron 6 partidos. Los mismos que jugaría un equipo que llegue a los cuartos de final en el Mundial del 2026. Son las reglas y habrá que jugarlo. Pero cuando usted está en cuartos de final y tiene al frente, porque es que el cuadro es, usted nunca sabe cómo se mueve eso y el deporte tiene eso. Yo siempre pongo el ejemplo de Uruguay. Nadie tenía Uruguay en el 2010 en semifinales. Nadie, nadie, además. Le tocó Francia, Sudáfrica y México en el grupo, ¿cierto? Luego aparece que Francia pasa todo lo que pasa con el caso Anelka, se rompe el grupo, queda eliminada Francia, pasan México y Uruguay, y Uruguay entra con Corea del Sur y luego le toca con Ghana. O sea, ¿qué culpa tiene Uruguay que no, un cuadro accesible, pero uno más peleable? O sea, ahí está. O sea, y eso es lo que tenemos que ver cómo aparece. Para mí el cuadro va a ser fundamental de cara a esa posibilidad de hacer un gran mundial. Porque si entra Colombia queda segunda de su grupo y como un segundo puede jugar con un primero y te toca España, pues ahí hermano, pues, o Francia, pues tendremos, no seremos favoritos, pero hay que ver el cuadro será clave, pero para mí sería importante llegar a los cuartos de final. Ahora, usted estando ahí a esos 90 minutos de la hazaña, pues usted puede entender que el ser humano puede dar el golpe y ya pues la semifinal es otra cosa porque ya usted se asegura el partido por la final, evidentemente, o el tercer puesto. Pero creo que unos cuartos de final sería un buen papel. Y en cuanto al plantel, nosotros nunca hemos tenido grandes sorpresas en nuestras convocatorias. O sea, los que nos hemos llevado a las eliminatorias, unos dos, tres nombres más o menos, eso es lo que llevamos al Mundial. ¿Crees que haya sorpresas en la convocatoria al Mundial o lo que hemos visto? Yo he estado pensando en los ejemplos de Leider Preciado en el 98, que esos dos goles en Santiago en un partido amistoso lo metieron prácticamente en el Mundial. Ese partido, si no estoy mal, fue en marzo, en febrero, y él termina yendo al Mundial y marcando el gol ante Túnez en Montpellier. Y el caso de Víctor Ibarbo. Víctor Ibarbo se mete en los partidos ante Países Bajos y Bélgica en el 2013, en ese segundo semestre de 2013, y termina yendo al Mundial haciendo parte de la selección. Pero las sorpresas yo las veo complejas y dependerá también mucho del momento de algunos, de alguna baja física, de alguna merma en rendimiento, para que alguien aparezca. Si alguien, yo sí pienso que un chico como Romaña, Johan Romaña, el chico San Lorenzo, habría que verlo. Eh, pero, por ejemplo, en el Mundial del 2018, se dio una Fabra, y pues eso hace que Mojica sea titular. O sea, esa clase de situaciones, pues es en las que hacen que pueda, pero yo no, yo la gran sorpresa ya la tengo que Suárez, o sea, nadie tenía a Suárez como titular o entre los 26, entonces creo que para mí la gran sorpresa es Suárez, pero veremos si Montero se recupera, si Mier sigue en la lista, porque siento que Mier le han hecho mucho daño ese exceso de prensa en algunos lados que lo piden y lo exigen y el chico ha venido y no ha tenido, pues el partido contra Perú, el partido contra Argentina, pues, sí, pero en este partido la situación lastimosamente lo superó, eso no significa que sea mal portero, pero que tiene que crecer y que el titular debe ser Camilo Vargas si nada raro pasa, si Montero vuelve a atajar. Yo quisiera ver qué pasa con los laterales porque Mojica, Borja y Machado son los laterales izquierdos, Angulo ayer parece que no, los laterales derechos parecen estar cantados, con Muñoz y con Arias, Román en su mejor momento no lo llevaron, los centrales son Lucumí, Davison Sánchez, yo quiero ver que se recupere Cabal, que se recupere Mosquera, qué pasa con Cuesta y el chico Romaña, en la mitad parece todo estar claro con Arias, con Castaño, con Ríos, con Lerma, James, Quintero, Carrascal, Luis Díaz, quisiera ver qué pasa con Sinisterra, un jugador que para mí tenía muchas cualidades, incluso superiores a las de Luis Díaz, pero que las lesiones lo acabaron porque el tema físico él lo mermó muchísimo después de esa lesión de rodilla en Rotterdam cuando jugaba para el Feyenoord, no pudo en la Premier, veremos cómo, pero yo no veo un jugador que ahora, Dairo Moreno en lo que queda es el campeón de la Suramericana, hace 25 goles y entra a la Libertadores hace otros 5, pues viejo, tocará ver si se puede ir o no.
pero siento que es difícil que un país como Colombia tenga, no sé, 10 jugadores nuevos en el Mundial. O sea, no lo veo, no lo veo. Dos o tres seguramente, pero veremos qué pasa. Y bueno, ahí sí, entonces cerremos de pronto con eso, ¿no? Armemos de pronto cuál podría ser nuestro equipo, cuál sería nuestra alineación en la Copa del Mundo el próximo año. La nuestra o la que yo quisiera ver. La que quisieras ver. Quisiera ver yo en el Mundial. Eh, Camilo Vargas en el arco, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Romaña, David Machado, Lerma Ríos, Luis Díaz por izquierda, Arias, pero extremo por derecha, no como volante por izquierda como lo pone el Mister Lorenzo. James David Rodríguez Rubio, que tendrá su gran último baile con la selección Colombia, gústeles o no, será el capitán del equipo, el 10, el líder, el mejor jugador del equipo, gústeles o no. Y arriba, hoy por hoy, Luis Suárez. Aunque si Córdoba, por ejemplo, cambia de equipo, porque ahorita en enero puede pasar, y sea una liga más competitiva y empieza a marcar goles, pues evidentemente puede cambiar, pero ese sería el equipo. Vargas, Muñoz, Davinson, Romaña, eh, Machado, Ríos, Lerma, Arias, James, Luchito y arriba Suárez. Pablo, muchas gracias por estos minutos, gracias por el tiempo y tus respuestas también. Mano, un abrazo. Mil gracias a ustedes.